Es pequeño, es odiado, y aún así, es uno de los jugadores más disruptivos que la NHL haya visto. Brad Marchand no encaja en el molde tradicional de la liga. En una NHL que durante décadas estuvo obsesionada con el tamaño, la dureza y la intimidación física, él parecía una contradicción viviente. Con apenas 1,75 y 82 kilos, nadie imaginaba que lograría algo grande. Fue subestimado, criticado y multado durante años. Entonces, ¿cómo terminó convirtiéndose en campeón de la Stanley Cup 2 veces y en uno de los jugadores más temidos en playoffs? Para entenderlo, tenemos que volver al inicio. Todo comenzó en Hammonds Plains, Nueva Escocia, un pequeño pueblo donde el hockey no era un deporte, era una forma de vida. Brad creció como el mayor de 4 hermanos en una familia completamente dedicada al hockey. Sus padres, entrenadores locales. Su padre, un ex-enforcer juvenil con 358 minutos de penalización en una sola temporada. La intensidad corría por su sangre. Desde niño se levantaba a las 4 de la mañana para patinar. Vivía y respiraba hockey. Pero había un problema. No era el mejor del equipo. A los 12 años, escuchó algo que lo cambió todo. Un entrenador dijo que, de miles de niños jugando hockey, solo el 0,01% llegaría a la NHL. Fue un golpe brutal. ¿Cómo podía un chico bajo, que ni siquiera era la estrella de su equipo, desafiar esas probabilidades? La respuesta no fue talento, fue actitud. Una mentalidad que se convertiría en su marca personal. Si no podía dominar por tamaño, lo haría por intensidad. Ese fue el momento en que comenzó a construirse el competidor que el mundo conocería años después. Durante un partido juvenil, un rival golpeó duramente a su hermano menor en el centro del hielo. Algo cambió dentro de Brad. Su padre, desde el banco, dio una orden clara. Cada vez que toque el puck, golpéenlo. Turno tras turno comenzaron a presionar, a incomodar, a desgastarlo mentalmente, hasta que el rival perdió el control y tomó una penalización. Mientras estaba en la banca de castigo, el equipo de Brad anotó el gol ganador. En ese instante lo entendió. Si el talento no era suficiente, podía convertirse en el jugador que nadie quería enfrentar. Brad aceptó su papel. Si tenía que ser el villano para ganar, lo sería. Siempre sentí que debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar, incluso si eso significa que te odien, diría años después. Su estilo agresivo llamó la atención en el hockey juvenil canadiense. No era la primera selección, pero producía puntos y energía donde fuera que jugara. Equipos junior comenzaron a notar algo especial, un motor incansable y una capacidad única para meterse en la mente del rival. No fue una noche de alfombra roja. No fue una selección que hiciera titulares. En el draft de la NHL 2006, Brad Marchand fue elegido en la tercera ronda, puesto 71, por los Boston Bruins. No era un prospecto generacional, no era una estrella mediática. Para muchos, era solo otro jugador pequeño con actitud. Pero lo que nadie entendía era que Boston no estaba seleccionando tamaño, estaba seleccionando fuego. Marchand no necesitaba ser el primero. Solo necesitaba una oportunidad. Y cuando alguien subestima a un competidor con algo que demostrar, suele ser el principio del problema para todos los demás. Llegar a la NHL no fue una entrada triunfal, fue una batalla. Marchand pasó tiempo en la AHL puliendo su juego, aprendiendo a sobrevivir contra hombres más grandes, más fuertes y más rápidos. Cada entrenamiento era una prueba. Cada turno, un examen. Pero aquí está la diferencia. Mientras otros intentaban adaptarse, él perfeccionaba su caos. Aprendió a usar los ángulos, a anticipar pases, a provocar sin perder enfoque. No estaba tratando de encajar, estaba diseñando una identidad única. Y Boston empezaba a notar que este chico pequeño no retrocedía ante nadie. Y entonces explotó. Temporada 2010-2011. Playoffs, el escenario más grande. Nadie esperaba que Brad Marchand se convirtiera en protagonista. Pero eso es exactamente lo que hizo. Marcó goles clave, presionó defensas, enloqueció a los rivales
Y en las finals contra Vancouver, no solo jugó bien, dominó momentos. Anotó 2 goles en el juego 7. Boston ganó la Stanley Cup. El chico, demasiado pequeño, acababa de levantar el trofeo más grande del hockey. Y la liga comenzaba a darse cuenta. Esto no era casualidad. Pero mientras Boston celebraba, el resto de la liga lo odiaba. Multas, suspensiones, jugadas polémicas. Marchand cruzaba la línea constantemente. Para algunos era sucio, para otros era brillante, porque mientras los rivales perdían la cabeza, él seguía produciendo puntos. Esa era su verdadera arma, la guerra mental. Te golpeaba en el marcador y en la mente. Y cuando estabas más enfocado en responderle, él ya había creado otra oportunidad de gol. No era solo un agitador, era un estratega emocional. Y luego vino la evolución que nadie vio venir. El villano empezó a convertirse en una máquina ofensiva elite. Temporadas de 80, 90 y hasta 100 puntos. Línea dominante junto a Patrice Bergeron y David Pastrnak. Ya no era solo el agitador molesto, era una superestrella completa. Penalty kill, power play, liderazgo. El chico que fue elegido en tercera ronda ahora estaba entre los mejores extremos izquierdos del mundo. Y lo más irónico, mientras más lo odiaban, mejor jugaba. No es suerte, no es accidente, es ciencia. Brad Marchand convirtió la irritación en un arte. Cada pequeño empujón después del silbato, cada palabra susurrada al oído correcto, cada sonrisa sarcástica en el momento perfecto. No buscaba peleas sin sentido, buscaba descontrol emocional. Porque en playoffs, cuando la presión es máxima, la mente es tan importante como el talento. Y Marchand entendía algo que muchos olvidan. El hockey es guerra psicológica sobre hielo. Si lograba que el rival jugara enojado, ya había ganado la mitad de la batalla. Pero aquí está el giro inesperado. Dentro del vestuario, Marchand no era el villano. Era respeto, era trabajo duro. Era el primero en entrenar y el último en irse. Sus compañeros veían algo que el público no siempre entendía: disciplina extrema y obsesión por mejorar. Temporada tras temporada, refinó su disparo, su visión de juego, su toma de decisiones. Ya no solo provocaba, dominaba. Y mientras los fans rivales lo abucheaban, en Boston se convertía en el corazón competitivo del equipo. 2019. Otra final de Stanley Cup. Otra oportunidad de silenciar críticas. Boston regresaba al escenario más grande, y Marchand estaba en su pico. Pero esta vez la historia no terminó con celebración. Una derrota dolorosa ante St. Louis dejó cicatrices, y las críticas volvieron. Errores, decisiones, presión. Pero aquí es donde se mide la grandeza. No en la victoria, sino en cómo respondes al fracaso. Y Marchand no desapareció. Volvió más enfocado, más frío, más peligroso. Con el tiempo, algo cambió en la percepción. El chico problemático empezó a convertirse en líder. Con la salida de veteranos históricos en Boston, Marchand asumió una responsabilidad mayor. Ya no solo agitaba, guiaba, hablaba en momentos difíciles, respondía con goles cuando el equipo lo necesitaba. El respeto que ganó no vino del carisma, vino del ejemplo, porque nadie podía cuestionar su esfuerzo, y en una liga que alguna vez dudó de él, ahora era una voz principal dentro de una franquicia histórica. Y aún así, todavía lo llaman pequeño. Pero pequeño ya no significa débil, significa ágil. Significa impredecible. Significa peligro constante. Marchand redefinió lo que puede ser un jugador de su tamaño en la NHL moderna. No solo sobrevivió en una liga de gigantes, prosperó. Se convirtió en campeón, estrella, líder y pesadilla para cualquiera que se cruce en su camino. Y lo más impresionante, nunca cambió quién era. Solo perfeccionó su versión. Mientras todos hablaban de sus polémicas, algo más estaba creciendo en silencio. Su producción ofensiva alcanzó niveles élite. Temporadas de casi 100 puntos,
uno de los mejores extremos izquierdos de toda la NHL. Ya no era solo energía y provocación, era precisión, inteligencia, eficiencia quirúrgica en el power play. Su lectura del juego se volvió anticipación pura. Donde otros reaccionaban, él ya estaba un segundo adelante. Y ese segundo, en la NHL, lo es todo. Pero lo que realmente los separa no aparece en la hoja de estadísticas. Marchand entiende el ritmo emocional del partido. Sabe cuándo acelerar, sabe cuándo irritar, sabe cuándo golpear con un gol devastador. No juega solo contra 5 rivales, juega contra su paciencia, su orgullo y su frustración. Y cuando un defensor pierde el control, Marchand capitaliza. Porque mientras tú estás pensando en vengarte, él está pensando en ganar. Puedes odiarlo, pero no puedes ignorarlo. Con el paso de los años, incluso sus críticos más duros tuvieron que admitirlo. Es uno de los competidores más completos de su generación. Mata penalidades, lidera ofensiva, aparece en playoffs, produce bajo presión. El respeto no fue regalado, fue arrancado turno tras turno, gol tras gol, serie tras serie. Porque cuando las luces son más brillantes, Marchand no se esconde, se agranda. Entonces, ¿qué es realmente Brad Marchand? ¿Un villano? ¿Un agitador? ¿O un competidor obsesivo que haría cualquier cosa por ganar? Tal vez es todo eso al mismo tiempo, pero su legado va más allá de multas o titulares polémicos. Es la prueba de que el tamaño no define impacto, que la mentalidad puede superar la física, que la incomodidad puede convertirse en ventaja estratégica. Marchand no solo jugó el juego, aprendió a manipularlo. La NHL nunca estuvo diseñada para alguien como él. Demasiado pequeño, demasiado molesto, demasiado polémico. Y aún así, campeón, estrella, líder. Brad Marchand no cambió quién era para encajar en la liga. Cambió la liga para que tuviera que aceptarlo. Y esa es la verdadera lección. No necesitas ser el más grande en la sala. Solo necesitas ser el más difícil de ignorar. Ser diferente tiene un precio. Y Brad Marchand lo pagó con abucheos, multas y suspensiones. Cada error fue amplificado. Cada polémica repetida en televisión nacional. Pero mientras el mundo hablaba de sus fallos, él seguía trabajando. Porque los competidores obsesivos no buscan aprobación, buscan ventaja. Y cada crítica se convirtió en combustible, cada castigo en motivación. La pregunta nunca fue si lo odiaban. La pregunta era, ¿podían detenerlo? Lo que realmente lo hace peligroso no es su habilidad, es su mente. Marchand juega con memoria larga, no olvida derrotas, no olvida humillaciones y tampoco olvida cuando alguien lo subestima. Esa memoria alimenta su intensidad, lo empuja a entrenar más fuerte, a competir más duro, a aparecer en momentos donde otros se esconden. Porque mientras algunos jugadores buscan comodidad, él busca fricción. Y en esa fricción, florece. Con el tiempo, algo curioso ocurrió. El odio se transformó en fascinación. Los jóvenes comenzaron a estudiar su juego. Analistas empezaron a reconocer su IQ hockeyístico. Porque detrás del caos hay cálculo. Detrás de la provocación hay lectura del juego. Marchand no es solo emoción, es estrategia envuelta en intensidad. Y cuando combinas inteligencia élite con competitividad obsesiva, obtienes algo muy difícil de reemplazar. Al final del día, todo se reduce a esto. ¿Quieres gustar o quieres ganar? Marchand eligió ganar, eligió incomodar, eligió convertirse en la pesadilla que nadie quería enfrentar en una serie al mejor de 7. Porque en playoffs, cuando cada error cuesta una temporada, necesitas jugadores que no tiemblen bajo presión. Y Brad Marchand nunca tembló. Puede que no sea perfecto, pero cuando suena el himno y el hielo brilla bajo las luces, compite como pocos en esta generación.